Que dice, la línea verde. La Sí. línea verde. ¿Es exclusiva para plantas o incluye también a los protistas fotosintéticos? Incluye a los protistas clorofita. Ah, ok. Los incluye. No todas las clorofitas tampoco. A ver, ¿dónde estaba eso? Creo que en plantas 2. Bueno, este archivo lo cierro, el de plantas 1 lo cierro, no hay más sobre partes de la planta, flor, tejido. No, por ahora no. No, profe, yo tengo solamente con el ciclo de vida de las angiospermas. Sí. El Bueno, a ver. esporófito diploides siempre es 2N, profe, la generación dominante. Sí, diploide siempre es 2N. Diploide significa 2N. A ver, terminando entonces la pregunta anterior, tenemos que la línea verde entonces comienza con las ulvas, las clorofitas en general, carales, estas sí son más cercanas a plantas, carales, coleoquetales y signematales. No sé cuánto vieron con Carolina, pero este es la raíz de la línea verde. Todas las demás algas, las rojas, las pardas, y esas no tienen relación con las plantas. ¿Y Ok. cómo saben? A ver, ¿qué tienen en común entonces las clorofitas estas y las plantas? La clorofila y la fotosíntesis. ¿Cuál clorofila? Todas tienen clorofila. Clorofila. Todos tienen clorofila. Las algas rojas, pardas también. Ah. La B sería. La B y el Eso. caroteno. Ahí está, la B y beta caroteno. Ah, ok. También hay otras cositas, acá ven, flavonoides, fragmoplastos, precursores de cutícula, o sea, antes que en los musgos, un poquito de cutícula aparece ya en las algas. Empieza a retenerse la ovocélula dentro de la planta, o sea, se van empezando a gestar todos estos cambios, que después se afianzan en las plantas. Pero lo más fácil es que tienen en común con clorofita, la clorofila B, betacaroteno. Profe, ¿va a haber preguntas para desarrollar específicamente de algo? Mira, no me acuerdo pregunta por pregunta porque la parte que hice yo la hice hace rato y esta tarde tengo que volverlo a mirar, pero creo que la mayoría, la gran mayoría, si no todas, van a ser, no, todas no, multiple choice, o sea, en general multiple choice. ¿Qué es lo que no va a ser multiple choice? Alguna pregunta donde tengan un dibujito de un ciclo tanto del hongo de sombrero, como puede ser cualquiera de los ciclos de plantas, y tengan que poner entonces qué es haploide, qué es diploide, dónde se produce la meiosis o mitosis, y qué más. Y las partes, si se ven esporas, conidios, o esporas sexuales, o polen, o ovocélulas. Esos son los diagramas. También va a haber diagramas de protista. De animales por ahí también, no me acuerdo. De protista va a haber diagramas para que ustedes entonces hablen sobre la nutrición, el nivel de organización, y tal vez alguna cosita más. Pero entonces diagramas va a haber y van a tener También van a poner para poder, Sí. también van a poner para poder identificar algunas que otras de sus partes también. Partes de Por ejemplo, en los hongos. Sí, En los hongos. tanto en hongos como en plantas, tal vez en animales, no me acuerdo, puede ser que haya diagramas para identificar, para poner el nombre de las partes, pero al nivel que lo vimos, ¿no? No se va a pedir más que, qué sé yo, en insectos, cabeza, tórax, abdomen, alas, apéndices locomotores, antenas, ese tipo de cosas, ¿no? No detalles minúsculos, sino cosas grandes.
Pero ya les digo, ciclos de vida, entonces van el hongo de sombrero y los 4 ciclos de plantas. En animales, fíjense cuidadosamente de recordar los caracteres según el nivel taxonómico. Si les están preguntando de vertebrados, los vertebrados tienen todos los caracteres decordados, pero al revés no es cierto. O sea, las vértebras van a estar en vertebrados, pero no encordados. Sin embargo, el cráneo y la notocorda van a estar en algún estadio del desarrollo de todos los vertebrados. O sea, no hay que mezclar las distintas categorías. Bueno, estaba pensando a ver si se me pasó algo más. Bueno, entonces queríamos ver en... Profe, la parte también de división celular entra también en el parcial. División celular no, eso va para el integrador, ahí sí va todo. De división celular que tienen que saber qué es lo que forma la división meiosis, por ejemplo, qué célula forma en todos los reinos que vimos. ¿Qué sale de una meiosis? Ahora ya pueden hablar con propiedad de esto. En plantas, ¿qué es lo que, y hongos, qué produce la meiosis? Esporas. 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 Y en animales, Un cigoto. no, Gametas. las gametas. Entonces, en animales tenemos los órganos sexuales, ovario y testículo, que producen gametas. Los ovarios y testículos en general se llaman gónadas. Es un nombre para ambos, masculino y femenino. Y, como bien dijeron, en hongos y en plantas no se producen gametas, se producen esporas. Cuando vuelvan a leer división celular, ahora va a tener más sentido eso. Y en plantas, las esporas van a germinar y producir gametofitos. Ahí está la generación extra que tienen las plantas. Y los gametofitos van a ser los que produzcan la ovocélula y los granos de polen, o en otras producen también anterozoides, células que nadan, o también se llaman espermatozoides. O sea, ya pueden ir organizando entonces las cosas que antes no tenían mucho sentido, pero ahora van cayendo las fichas. Bueno, voy a abrir entonces el taller de plantas. Hola Gaby, hola a todos. ¿Cómo Hola, ¿qué están? tal, Mariela? Hola. Empecé a grabar, Hola, pero profe. no grabé las primeras cosas que dijimos. Sí, el polen tiene 2 núcleos. Ahí voy. Ahí vamos. A ver qué se ve acá. No, ahí se ve. Acá se ve el óvulo, entonces, con los tegumentos formados por los tejidos 2N de la madre. Esto vendría a representar el haz vascular, la entrada para el tubo polínico. Y por ahí está, no es la mejor imagen, porque está medio chiquita. Pero bueno, algo se ve, un poco borrosito, pero se ve. Sí, el polen, o sea, la microspora, si usamos la otra terminología, cae sobre el estigma. La célula vegetativa, el núcleo vegetativo que debe estar por acá, porque no lo veo en el camino, se abre camino por el estigma, digieren el tejido del estigma para alimentar este gametofito masculino que crece,
hasta que llega a la micropila, este lugarcito donde finalmente desemboca el tubo polínico, y acá vienen los dos núcleos espermáticos, que son los que tienen la función sexual. A ver, ¿me cuentan entonces qué pasaba con estos dos núcleos? ¿Alguien se acuerda? Uno fertilizaba la ovocélula, que iba a ser una célula grande de 3N, que iba a servir como para alimentar al embrión hasta que salgan los primeros cotiledones, y la otra iba a fertilizar las células que estaban como, no me acuerdo el nombre, pero las que están como... Estas, sí, a ver, reorganizamos. Entonces, uno va a fertilizar la ovocélula, esta Sí. gorda, que está en el medio de estas dos, forma la cigota, Sí. y la otra fertiliza los núcleos polares. Todo esto es el gametofito femenino, megagametofito o saco embrionario, según el nombre que quieran usar. Todo es N acá adentro, todo es N porque viene después de la meiosis. Acá tenemos después de la meiosis 4 megasporas, pero 3 van a abortar, una va a quedar, y hace un par de mitosis, bueno, 3 mitosis, que nos lleva a la formación del saco embrionario. Pero todo es N porque viene de mitosis. Entonces, esta doble fertilización nos da como resultado, que en el diagrama este lo tienen en distintos colores, el embrión que viene de un núcleo espermático y la ovocélula, y el endosperma, que como dijiste, viene de un núcleo espermático y los dos núcleos polares, por eso acá se ve de otro colorcito. Si la planta es como el durazno, el alimento que está en el endosperma lo va a relocalizar, lo mueve, lo moviliza, lo pone en los cotiledones del embrión. Y si es una planta como el maíz, el endosperma queda, es lo que revienta cuando hacemos pochoclo. ¿Se aclaró un poco esto de la doble fertilización? Sí. Y entonces, ¿cuáles son las sinapomorfías de angiospermas? Las flores y los frutos. Flor y La doble fruto. fertilización. Flor y fruto, número 1, doble fertilización, número 2, si me cuentan que tienen dobles sacos polínicos, que se ven acá, 2 pares de sacos polínicos, 1 y 2, bárbaro, y si dicen que tienen vasos en el xilema y vasos cribosos en el floema, excelente, pero por lo menos las 2 primeras. Muy bien. ¿Algo más? ¿Y de animales? Así no se aburre Mariela. Yo tenía una pregunta en cuanto a lo que es clasificación. Lo que es filogenia, que es como armar ese árbol genealógico entre muchas comillas, abarca solamente para la escuela cladista y para el evolucionista, ¿no? Para la feneticista no. Sí, supongo, querés decir algo más, y no sé si tenés algo para compartir, dejo de compartir o... No, era eso. No, le digo a Creo que- Mariela, ¿querés que perdón. cierre esto para que compartas vos? No sé si Si tenés querés, algo. deja de compartir. No tengo a mano nada, pero te lo digo así sencillo. Sí, las relaciones filogenéticas las toman las escuelas evolucionistas y en particular el cladismo. Pero de todas maneras, la clasificación taxonómica, uno puede utilizar la clasificación taxonómica de reino, filo, todo eso, igual, desde cualquier escuela. Son como dos cosas distintas, ¿eso se entiende? Sí. Tenía esa duda con la filogenia. Ok, gracias. Sí.
El otro día, bueno, al menos en la comisión nuestra, como que estaba medio flojo eso de la clasificación. Recuerden esa escalita jerárquica que sirve para todos los reinos. La única diferencia es que la categoría por debajo de reino puede llamarse filo o división, dependiendo del grupo en el que estemos. Para animales son filos, para plantas son divisiones, para Protista mete a los dos, ¿o no? para protistas hay de los dos, claro. Y hongos, antes decían división, pero ahora me parece que usan filos. Sí, a ver, de cualquier manera no es un error ultra grave, mientras uno entienda que se está refiriendo a la categoría por debajo de la categoría reino. Cuando yo digo filum o división, ¿estoy hablando de... ¿es lo mismo? Estás al mismo nivel, Nivel. es el subconjunto que está por debajo de reino. Dentro de un reino, el grupo más grande que le sigue es el grupo que se llama filo o división. Bárbaro, gracias. Y van a tener que acordarse de alguna forma. Ayer no estaban conformes con la regla mnemotécnica de que era el sastre, no me acuerdo, el que corta tela, género no sé qué, de buena especie. Bueno, no sé si hay otra regla mnemotécnica para acordarse de las categorías. No, pero bueno, es algo sencillo para memorizar. Lo que pasa es que se junta un montón de otras cosas. Pero no tengo algo mejor que eso. Sí, es una historia re larga la de él. Sí, ahora no me la acuerdo, pero bueno, lo más importante es que entiendan el sentido de que es una clasificación jerárquica que... ¿Qué significa esto? Que si, no lo tengo acá a mano, pero si dos individuos son de la misma especie, obviamente son del mismo género, y obviamente son de la misma familia. Pero si dos individuos son de la misma familia, no necesariamente son del mismo género, porque dentro de una familia tenemos muchos géneros, y dentro de un género tenemos muchas especies. ¿Se entiende eso? Claro, sería el orden, hay que entender el orden. Claro. Es un orden Exactamente. jerárquico, que va agrupando conjuntos adentro de otros, y así sucesivamente. Bueno, no, y para animales lo que yo les había dicho a algunos que me preguntaban es que aprovechen, si no los tienen completos, que se armen esos cuadros comparativos entre filos, en donde pongamos todos los criterios que usamos para distinguirlos: simetría, patrón corporal, metamería, bueno, todos esos que son en los que nos basamos principalmente y que los trabajamos mucho. Entre filos, novedades evolutivas de cada filo, y después para algunos filos, por ahí más importantes, sí vimos subgrupitos, que en algunos casos sabemos que corresponden a la clase, pero ahí no hace falta por ahí meternos tanto con la taxonomía. Pero por ejemplo, dentro de artrópodos, sí, por ahí podemos preguntar más profundamente, porque vimos dentro de artrópodos los distintos grupos, quelicerados, miriápodos, insectos, ¿sí? Dentro de moluscos también, ¿sí? Son como los dos. Vimos en 2 o 3 filos una categoría inferior, como para poder distinguirlos. Pero bueno, para esto ayuda mucho armarse cuadros comparativos, ¿sí? Y hacerse preguntas cómo ustedes describirían tal, por ahí estoy pensando más en el final, pero va a servir para el parcial también, cómo ustedes describirían a tal grupo, qué características son las particulares, las exclusivas, qué características comparten con otras. Sí, piensen que la otra semana, a quienes les haya ido bien en los 2 parciales, ya tendrían el integrador. Así que estudien de forma integral, digamos.
no pensando solo en este examen, sino que después viene el otro, o también puede ser que puedan dar el final en la primera fecha de final. Hay 2 fechas en julio y una en agosto. Así que no, vayan estudiando con entonces la visión del futuro. Ay, qué silencio. ¿Preguntas, dudas? Profe, yo tengo una duda sobre el reino protista, que es sobre, ¿a qué se refiere sobre cuerpos extrusibles, extrosomas? ¿Eh? Que es lo que se encuentra debajo de la película de algunos protistas. Porque está anotado. ¿Extrosoma? Extrosomas, sí. Cuerpos No, no sé, extrusibles. tienen que preguntar a Carolina. Yo no Ok. me acuerdo. Gracias. No recuerdo ese concepto. Era una... Es algo más o menos nuevo, me parece, que lo están usando para hacer la sistemática del grupo. Pero no, la verdad que no me puse a estudiarlo. No, de protista, por ahí, Gaby, lo que podemos recordar, no sé si todos lo hicieron, pero también, yo soy como fan de los cuadros, pero Carolina en algunas comisiones, o al menos en las de ella, recalcó mucho lo del cuadro Sí. comparativo entre los distintos grupos de protistas, y eso sirve, o inclusive dentro de los distintos grupos de algas, qué pigmentos utilizan, cuál es la sustancia de reserva, el nivel de organización. Entonces, ustedes arman un cuadro con todas esas categorías y estudian de ahí, y tienen toda la información sintetizada de cada grupo. Lo de los, no sé si ya se lo dijiste, pero hagan mucho hincapié en lo de los niveles de organización. Sí. Decir niveles de organización es lo mismo que decir niveles de complejidad, ¿sí? Y recuerden que no se queden solamente con el unicelular o el multicelular. En algunos casos van a tener que aclarar un poquito más, porque por ejemplo, dentro de protistas, los unicelulares podían ser solitarios, podían ser cenobiales, podían ser coloniales. O sea que hay 3 tipos de maneras de ser unicelular. Y dentro de los multicelulares tenemos un montón, porque yo soy multicelular, pero una alga también es multicelular. Sin embargo, mi nivel de complejidad es mayor al del alga. Mi nivel de complejidad es de sistema de órganos, y el nivel de complejidad del alga, dependiendo del alga, puede ser o filamento, o talo, ¿sí? O había algunas que llegaban hasta tejidos. ¿Se entiende? Entonces, cuando seguramente haya preguntas sobre el nivel de complejidad, bueno, sean como más específicos. Y generalmente uno pone el nivel de complejidad máximo. Si uno dice en el reino animal, ¿cuál es el nivel de complejidad del filo cordados? Y uno no va a decir tejidos, órganos, sistema de órganos. No, uno utiliza el nivel de complejidad mayor al que llegaron, ¿no? ¿Se entiende Sí, esto? en protista presten atención a los niveles de organización, particularmente sean capaces de reconocer los más comunes a través de diagramas, porque eso les va a tocar no solo en este examen, sino en el integrador también. Y la forma de nutrición, incluyendo, bueno, hay algunos grupos, además de ser heterótrofos, son parásitos en particular. Y a ver. Y algo de la estructura básica, por ejemplo, si uno menciona, no sé, menciona un ciliado y va a tiene algo característico para identificar un ciliado. Sí, sí. Las cilias. Sí, esas cosas también, acuérdense. Ay, gracias por los cuerpos extrusibles. No, no lo tenía. Eso, sí, capaz que está en la guía, no me acuerdo, la verdad que a veces, la leo a veces, pero rapidito. ¿Eh? No viene de extrusas en plantas, se usa extrusas, que son los, también como cuerpos, como cristales que se forman para, bueno, Sí. no sé. Ay,
Serían como los nidarios, más o menos, pero chiquititos. Pero bueno, volviendo a la pregunta anterior sobre los hongos, Ah, reino fungi. ¿Cuáles son multicelulares y unicelulares? que yo me acuerdo en este momento, unicelulares las levaduras. No sé si habrá por ahí alguno omicete también, pero no estoy segura. Eso lo tienen en la guía. Sí, Lean la creo que guía. solamente como ejemplo vimos las levaduras. Sí, Al menos en el TP, solo como ejemplo de hongo sí, unicelular, las levaduras. pero no Después, puedo. Ah, no, los omicota están en protista, no son micota, no, sí, te iba a decir eso. son protistas. Y después el resto son multicelulares. ¿Y de qué tipo son los hongos? ¿Multicelulares cómo? ¿Qué podrían decir? ¿Cómo son sus células? El hecho de ser tabicados o no se refiere a cómo son las hifas, pero la complejidad de un hongo, cuando uno lo mira al microscopio, ¿qué observa? ¿Observamos celulitas una al lado de la otra formando capas? ¿O qué observamos? Observamos filamentos. Hifas que forman filamentos. Y globulados, no sé a qué te referís, Federico. Y los A las estructuras de los glomeromicota. conidios, capaz, o de los esporangios, ¿a No, eso? los glomeromicota. Ah, los glomeromicotes, está bien. A ver, tisulares, la verdad no estoy segura si lo llaman tejido o no, al conjunto No, de podemos hifas. quedarnos en multicelular filamentosos. Y esos filamentos se compactan mucho, o más o menos, dependiendo. En el micelio está menos compactado, en un cuerpo, ay, no me sale. En la Me parte sale. vegetativa, en el La sustrato. parte reproductiva, claro, y en la parte reproductiva, en el sombrero, o en un estante, o en un Acá está. apotecio, en el esporoma, gracias. No me salía. Y dice Eh, que Connie dijo pseudoparénquima, o sea, pseudo porque o sea, un pseudotejido vendría a sí, ser. porque las células tienen la misma capacidad, no es que algunas células hacen más de una cosa y otros de la otra, excepto por el himenio, la parte que forman los basidios y los ascos. Ahí sí hay una diferenciación más grande, pero el resto, las hifas son todas muy parecidas. No es como el hígado y el estómago, digamos. Pero ¿qué tienen que recordar de hongos? Como cosas fundamentales del reino hongo. ¿Qué pueden decir las características de este reino? Eso es lo que tienen que tener en cuenta para todos los exámenes. Primero empezar con el reino y después seguir adelante con lo que sea, filo, división. Hifas de quitina. Las hifas, ¿cómo pueden ser? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué sustancia de reserva? Glucógeno. ¿Como quién? ¿Quién más usa glucógeno como reserva? Los animales. Animales. ¿Y quién más puede tener quitina? Artrópodos. Sí, muy bien. Entonces ahí tenemos dos características que los unen. Tres, va, ¿y cómo se alimentan? 2,5, va. Son heterótrofos. Y en el caso de los hongos, ¿qué tipo de heterótrofos son? Quimioterótrofos. Eso, ahí está. Entonces empezamos con lo de arriba y después sí podemos ir a la cuestión de las cifas. ¿Cómo eran las cifas? N, 2N, N más N, 3N. ¿Alguien tiene algo que decir? No, mucho silencio, ¿eh?
Esto me pone nerviosa. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Alguien escribió en el chat, ¿las cifras son n? Entonces yo les pregunto, ¿son n, 2n, n más n, 3n? ¿Cómo son? Acá hay tres posibilidades que escribieron. N, N más N, generalmente N. Yo tenía entendido que eran N y cuando se va a dar la reproducción, digamos, ahí se unían dos hifas y era N más N. Entendías bien, entonces. A ver, estoy buscando el ciclo del hongo de sombrero. Ahí voy. Porque este ciclo, como les dije recién, va para el examen. Acá está lo que recién decías. Cuando germinan las esporas, caen las basidiosporas al medio, se dispersan por todos lados, tienen distinta genética, ¿no? Porque vienen de meiosis. Como no tienen sexo, lo llamamos más y menos. Va a haber entonces, voy a agrandar un poquito más, pero se me acabó el control, ahí está. A una la vamos a llamar más, a otra la vamos a llamar menos. Acá no le pusieron símbolos, sino distinto colorcito. Cuando se juntan dos que son de genética opuesta, ahí se hace la plasmogamia o somatogamia y empieza el micelio secundario. Lo vieron como hifa dicariótica. ¿Se aclara? Entonces, ¿cuándo son N y cuándo son 2N? Bueno, 2N todavía no lo vimos. ¿Cuándo van a ser 2N? Por ahora son N más N. Cuando se da la cariogamia. ¿Y la cariogamia en qué lugar aparece en el ciclo del hongo de sombrero? Plasmogamia forma el N... ¿Perdón? En las hifas están el N más N y ya después en los basidios Ahí está. es la cariogamia. Sí. Todo esto es N más N, todo el esporocarpo, o en este caso basidiocarpo, y en el himenio, entonces en la superficie van a estar los basidios, que primero son N más N, luego 2N, se hace la fecundación, meiosis 1, meiosis 2, migran los núcleos hasta la puntita del basidio, y luego, cuando están maduros, se sueltan. Entonces, así es como tienen que poder describir o poner los nombres en un ciclo que se les dé en el examen. Y de hongos, este es el único ciclo que va. Tenían otros, pero los pueden usar para comparar, por ejemplo, pero no necesitan saber la figura. Este estadio dicariótico es único, así que es otra cosa que tienen que acordarse, porque es especial. Bueno, ¿algo más de hongos, animales, plantas? Gaby, aclaro una cosita respecto, Sí, de dale. la quitina, respecto de la quitina, que vale aclarar que no es lo mismo la quitina en hongos, que la tenemos formando parte de la pared celular, o sea, de cada célula de hongo, la pared celular tiene quitina. No es lo mismo que la quitina en los animales, artrópodos, por ejemplo, donde la quitina está formando parte de un exoesqueleto, pero las celulitas de cada artrópodo, su pared celular no tiene quitina. ¿Se entiende esa diferencia? Y también la quitina formaba parte en otro filo más, ¿se acuerdan? Aparecía. En dos más, a ver si se acuerdan. Pero formando distintas estructuras. En el reino hongos forma parte de su pared celular, es bien estructural de los componentes celulares.
En un animal artrópodo forma parte de su exoesqueleto, pero no de su célula. En moluscos aparece también. ¿En qué estructura aparece la quitina? En los bivalvos. En todos, pero forma parte de una estructura que es muy importante porque es una de las novedades evolutivas de los moluscos. A ver, no, de los moluscos. A ver, recordemos Sí, es calcárea. lo que es. Recordemos las novedades evolutivas de los moluscos. Piensen La algo duro, rádula. la quitina es dura, piensen algo duro, no blandito como El manto secreta la caparazón calcárea, que es calcárea, no es de quitina. O sea, una valva o dos valvas, pero es de origen calcáreo. Mineral. Pero esta es otra estructura, que forma parte de otra novedad de los moluscos. Por un lado era el manto que rodeaba las vísceras y se puede secretar esa caparazón calcárea. Esa es una novedad. ¿Qué otra novedad? La rádula. Bien, Rafael. La rádula es quitinosa, es esa estructura bucal para alimentarse, que puede estar más o menos desarrollada. Entonces ahí la quitina también aparece. Y en otro filo animal aparece la quitina, formando parte de otra estructura corporal. Fíjense, a partir de una misma sustancia, lo estudiamos de manera transversal en distintos grupos de organismos. Que es un polisacárido, la quitina. ¿Quién se acuerda? Formando también una novedad evolutiva de ese grupo. ¿Quién tenía cerdas quitinosas? ¿En qué grupo aparecen las cerdas quitinosas? ¿En qué filo animal? ¿Quién tiene quetas o sedas o cerdas? ¿Quiénes? Que pueden tener muchas y entonces serán poliquetos, o menos y entonces serán oligoquetos. Ahora sí. Bien. No, En anélidos. no, miriápodos son artrópodos, entonces sí van a tener. Quería decir, acuérdense entonces cuáles son las características de moluscos, porque en general en los exámenes casi nadie puede nombrarlas a todas. Que vendrían a ser ¿qué? Repasando todos los nombres que acaban de poner en el chat. Los moluscos se caracterizan por tener esto, esto y esto. Pueden abrir el micrófono, ¿eh? Manto, rádula. Y Falta una. nadie, ese no lo dijo nadie. Piensen en el caracol o en la... Bueno, va, todos, pero... Los tentáculos. ¿Qué estructura es eso? La lengua, la lengüita de las almejas. Bivalvo. ¿Cómo se llama eso? Sí, pie. Pie muscular. Es una estructura muy importante. Sí, sí. Esas son las tres cosas que deben acordarse sobre las características de moluscos. Y después los distintos grupos, ¿no? Ese también, peguen un vistazo. Y los cefalópodos, ¿qué tienen de especial? La cefalización. Muy desarrollada. También hay en otros, bueno, pero en las almejas no, pero... Los tentáculos es la parte muscular, que en vez de estar
que se fue toda para adelante, por eso céfalo, como que los pies se fueron para adelante, para la zona anterior del cefalópodo. Pero entonces estudien teniendo las características de cada grupo en mente. No vi la tablita que les hicieron hacer Paola y Mariela. Supongo que tendrán este tipo de cosas, ¿no? Es una tablita comparativa entre los grupos. Mariela. Sí, estaban todas estas cosas. Y en realidad, en la actividad del trabajo práctico, especialmente de moluscos, justamente la idea era discutir cómo variaban estas tres cosas, la rádula, el pie muscular, el caparazón o la parte del manto mineralizado, y la cefalización, cómo iban variando en los tres grupos, en bivalvos, en gasterópodos y en cefalópodos. ¿Sí? Si bien todas están en el molusco ancestral, van variando de tamaño, de complejidad o de forma. Bueno, sí, la sugerencia es que repasen las teóricas, solo que en las teóricas a veces hay, bueno, Gabriela les pone mucho texto, pero por ahí yo no tanto, y no sé las chicas que dieron las otras teóricas, entonces a veces en las teóricas están las imágenes, pero no hay tanto texto, entonces aprovechen lo que hay de texto en las guías de trabajos prácticos, que en las introducciones de los trabajos prácticos hay buenas explicaciones teóricas de todos los grupos. Entonces aprovechen eso también para estudiar. Sí, es una condensación de todo lo que tienen que saber. Son densas las guías de trabajo práctico, está todo bien, dicho bien sintético, pero está todo. Pero tengan esa visión comparativa entre los grupos, porque así van a fijarse entonces en las diferencias o coincidencias. Porque una lista no se la van a acordar. Usen diagramas. Si están aprendiendo las partes de un insecto, bueno, busquen un diagrama de un insecto y vean las partes, pónganle los nombres. Entonces ahí van a asociar lo que están viendo con el nombre. Si no, una lista es muy difícil. A ver. ¿Qué más? Mucho silencio hay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Si no tienen preguntas, cortamos. Porque estamos viendo esencialmente los nombres en cuadraditos. Y no es muy entretenido eso. Bueno. Entonces. Nos vemos mañana. Uy, perdón, tengo lío acá. ¿Algo de Mariela? Sí. Ven, dale, pasa. ¿Ya pasó el aula la profesora? Sí, ¿no? ¿Qué aula es, Gabriela? ¿El parcial? 706.